organizadores del evento, que habláramos esta vez de algo que estuviera desde el punto de vista internacional, la visión internacional de la acción de extinción de dominio, pues porque los colombianos muchos años estuvimos solitos como operadores judiciales de la acción de extinción de dominio, y ya a partir del 2007 comienza la primera, sí, un poco tímida, pero la primera legislación ya en Perú, que hablamos de pérdida de dominio, y comenzamos con ese tema, y por eso es el objeto de esta charla, teniendo en cuenta el carácter internacional del diplomado, de hablarle de los problemas y desafíos de la extinción de dominio. No es un curso de extinción de dominio porque pues en 2 horas sería absurdo, pero quiero dejarles como los principales puntos de esto. Voy a tratar, porque no sé por qué pena con ustedes aquí con la virtualidad. Estoy en la presentación, pero no sé por qué no puedo correrla. Un momentico. Ya, ok. Listo. Cuando hablamos desde el punto de vista de la acción de extinción de dominio, desde el punto de vista de América Latina, tenemos necesariamente que remitirnos a la ley modelo de extinción de dominio que creó la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas en el año 2011. Ya en Colombia lleva muchos años siendo un referente legislativo de la acción de extinción de dominio, pero la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito quiso hacer un referente marco legal que sirviera para los demás países que incursionaran en el tema de la acción de extinción de dominio. Y es así que se toman funcionarios expertos con experiencia como operadores judiciales, tanto en la Fiscalía como jueces, con el Ministerio Público, para plasmar la experiencia de Colombia y hacer una ley marco que perfeccionara también los errores que pues nosotros también incurrimos en ese trasegar de la ejecución de las diferentes leyes de extinción de dominio que ha habido en nuestro ordenamiento jurídico. Y esta ley modelo de extinción de dominio básicamente lo que nos dice es que se protege la propiedad privada, que la extinción de dominio no implica que hay una vulneración a la propiedad privada. Y esto es como muy importante que lo entendamos, porque todos los enemigos de la acción de extinción de dominio siempre nos van a vender que la acción de extinción de dominio es una atenta contra el derecho de propiedad, que la acción de extinción de dominio es un símil de la confiscación, y esto no es cierto. Lo que hace es la ley modelo entre sus principios, es decir, mire, se protege la propiedad privada, pero ojo, la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley, adquirida en forma lícita, por cuanto la propiedad privada que se adquiere en forma ilícita no es merecedora de la protección legal. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante. Igual en esta ley modelo se establece como principios es que se tiene en cuenta que en todas las legislaciones de los países de América Latina hay una protección de la propiedad privada en nuestras constituciones, y que si bien en todas, no como en Colombia y en México, que también se habla expresamente de la extinción de dominio, en la Constitución se protege la propiedad privada. Igual en la ley la tradición es proteger la propiedad privada adquirida en forma lícita y también destinada conforme a la función social. De igual forma, se quiso plasmar en esta ley modelo que la extinción de dominio no es una sanción penal, y es sacar la extinción de dominio de la órbita penal. Esto también es muy importante. Los enemigos de la acción de extinción de dominio siempre tratan de penalizar la acción de extinción de dominio para crear una confusión entre la legislación de la acción de extinción de dominio y el ejercicio de acciones de carácter personal como la acción penal y como el comiso que se ejerce dentro de la acción penal, para traer principios de la acción penal que lo que hacen es dificultar el ejercicio de la acción de extinción de dominio. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial del ejercicio de actividades ilícitas y es un instituto procesal autónomo e independiente
de la acción penal o de cualquier otra acción que está dirigido a eliminar el poder y la capacidad adquisitiva de las organizaciones criminales. Lo que se quiere con la acción de extinción de dominio es atacar la parte financiera, la parte patrimonial de las organizaciones criminales, porque pues a nivel mundial se estableció y ya se comenzaba a ver cuando se comenzó a hablar del lavado de activos y cuando se hablaba del decomiso, cuando las convenciones internacionales, que no basta con ejercer la acción penal para atrapar a los delincuentes como que están incursos en el tráfico de drogas y en cualquier otro delito, que aparte de si bien es importante judicializar esas personas desde el punto de vista penal, es y tiene mayor relevancia atacar las finanzas de las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque esto desincentiva la capacidad delictiva. Es como restarle el incentivo a los delincuentes al decirle, mire, ya no solamente si usted va a delinquir puede tener una consecuencia penal, sino además puede perder todo ese patrimonio por el cual usted está delinquiendo. Es importante que esta ley modelo de extinción de dominio fue tenida en cuenta para la creación de leyes que están en el hemisferio, como las de Colombia, la reforma que tuvimos nosotros en el año 2014, tuvo muy en cuenta su vértebra, es la ley modelo de extinción de dominio. En México, la reciente reforma de México, en Honduras, El Salvador, Perú, entre otros. Y para que nos pongamos y nos demos cuenta que hoy en día Colombia tiene muchos países que nos acompañan en el ejercicio de la acción de extinción de dominio, es importante saber que aquí en Sudamérica tenemos Perú, tiene su primera ley de extinción de dominio, fue expedida en el año 2007 y recientemente, a través del decreto legislativo 1373 de 2018, se hizo una modificación a la ley teniendo en cuenta la ley modelo de extinción de dominio de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las reformas que se han hecho en Colombia. Perú ha perfeccionado esto y dado un paso muy importante porque las primeras legislaciones que yo le dije fueron muy tímidas y tenían un grave error, que es lo que todos y lo que se ha tratado de superar con las reformas a las leyes de extinción de dominio en el hemisferio, y es despenalizar la acción y darle rango legal a la autonomía e independencia de la acción de extinción de dominio frente a la acción penal. Cuando no se dejan aspectos tan claros, se tendía a establecer que era una herramienta de carácter subsidiario. Y pues lo que precisamente se trataba de evitar es eso de establecerlo como una herramienta subsidiaria, sino una herramienta totalmente autónoma e independiente a las resultas del proceso penal. De igual forma, también otra de las modificaciones que es muy importante en el Perú es especializar a los operadores judiciales que conocen de la acción de extinción de dominio. Y esto igual ha pasado en México, donde la nueva ley, que se llama la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que salió en agosto de 2019, trata de corregir eso y no le deja a los mismos fiscales que conocen del proceso penal, que conozcan del proceso de extinción de dominio, sino a fiscales especializados en el tema de extinción de dominio. Y pues más adelante vamos a ver cómo también México toma muchas disposiciones de la ley modelo y de la experiencia colombiana. Igual también tenemos la ley del Salvador del año 2013 y la ley de Honduras del año 2010. Guatemala tuvo su ley de extinción de dominio a través del decreto 55 del 2010. Bolivia tiene la ley 913 de 2017. Bolivia tiene un caso muy especial porque esta no es una ley específica de pérdida de dominio o extinción de dominio. Eso es importante que sepamos que lo manejan, la pérdida o extinción de dominio.
sino esta es una ley contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias controladas, y dentro de esa ley se introdujeron disposiciones de pérdida de dominio y también disposiciones respecto a la administración de bienes incautados. Y también tenemos proyectos importantes. Hay proyectos en Costa Rica, lleva tiempo. Los enemigos y los detractores han hecho que esto no se concrete. De igual forma, también tenemos en Argentina, se lleva tiempo trabajando en esto, pero tampoco se ha concretado, y en Ecuador. También sé que en Panamá se han hecho muchos estudios para hacerlo, pero pues siguen manejando la figura del comiso. Como lo maneja en Ecuador, como lo maneja en Argentina y los demás países en el hemisferio que no tienen en su legislación leyes específicas de pérdida de dominio o que han introducido esta posibilidad. Es importante que analicemos la definición de la extinción de dominio, porque esto nos enmarca para entender el instituto y para que podamos establecer cómo, a través de las diferentes legislaciones que se han establecido en América Latina, se ha seguido como la misma tendencia de tratar de establecer en la definición de la extinción de dominio, que es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas. Nosotros teníamos antes que era la pérdida del derecho de dominio a favor del Estado. Se supera esto porque a veces, cuando decíamos la pérdida del derecho de dominio a favor del Estado, fue interpretado como que era una especie de sanción, tratando también de confundir esta institución con una institución propia del proceso penal. Entonces, se le da un carácter eminentemente patrimonial. Si yo incurro en una actividad ilícita y adquiero bienes producto de esas actividades ilícitas, la consecuencia patrimonial es que el Estado, a través de un proceso y con una sentencia, puede declarar, porque la sentencia de extinción de dominio es una sentencia declarativa, que ese bien no tiene un origen ilícito y que por tener un origen ilícito se extingue a favor del Estado. Esto se hace por sentencia y hay algo muy importante, y es sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza para el afectado. Esta parte de establecer que no tiene contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza para el afectado tiene lugar porque, dado el origen ilícito del bien o la destinación ilícita, se establece que no hay lugar a esa compensación para el afectado y que el Estado, a través del ejercicio de la acción de extinción de dominio, lo que pretende es legitimarse frente a fortunas de carácter ilícito, frente a las organizaciones criminales que han deslegitimado el Estado, introduciendo dineros de origen ilícito, bienes de origen ilícito en la economía. En la ley de México, cuando se define la extinción de dominio, se habla de la pérdida de los derechos de dominio, de propiedad de una persona con relación a los bienes que son objeto de extinción, y que también establece, como en Colombia, que esta pérdida se da sin contraprestación o compensación alguna. En Perú sí se establece, es una consecuencia jurídico-patrimonial de ese ejercicio de actividades ilícitas, y que pasa los bienes a favor del Estado, que son bienes producto de actividades ilícitas. Igual también en Honduras se habla de la privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, y miren, tienen todas las definiciones algo que es algo que es un común denominador, y es que siempre se habla que se pasan los bienes como consecuencia de la acción de extinción de dominio, los bienes pasan al Estado y que pasan sin compensación ni contraprestación de naturaleza alguna para el titular. Pero ¿por qué pasa eso? Y esto es lo primero que tenemos que entender para que podamos
defender la legalidad de la extinción de dominio, porque muchas veces se establece que la extinción de dominio atenta contra el derecho de propiedad, que la extinción de dominio es una sanción, aquí, dando lugar que asimilándola a la confiscación, lo cual está prohibido por la Constitución en nuestro país, y en el artículo 34 se prohíbe la confiscación. Tenemos que entender qué es lo que ha establecido la Corte Constitucional colombiana cuando dice, mire, la posibilidad de extinguir dominios de bienes de origen ilícito está ajustado a la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando una persona, un ciudadano, adquiere un bien de origen lícito, esa persona, por adquirir un bien de origen lícito, radica un derecho consolidado. Se radica en su cabeza un derecho consolidado y se crea una relación de derecho entre la persona y el bien. Y esto es tan importante porque ese origen lícito y ese derecho consolidado y esa relación de derecho es lo que le permite al propietario exigirle al Estado protección constitucional de su derecho de propiedad. Si yo tengo una propiedad lícita, mi propiedad no va a ser objeto de extinción de dominio, porque entonces esto sí podría ser una actuación arbitraria y una vía de hecho en el caso en que se extinga una propiedad que se haya acreditado que sea una propiedad ilícita. En cambio, si yo adquiero un bien con recursos de origen ilícitos, derivados de cualquier actividad ilícita, yo no logro consolidar en mi cabeza un derecho. Yo explico esto así, digamos, cuando yo tengo que consolidar un derecho, se tiene que hacer un recorrido de aquí hasta aquí. Pero si es de origen ilícito, esto no se logra consolidar, sino que llega hasta la mitad del camino. ¿Y qué pasa ahí? Simplemente lo que hay ahí es una relación aparente, una relación de hecho. No hay un derecho consolidado, sino se crea un derecho aparente, lo cual no le da al titular de ese bien de origen ilícito la facultad de exigirle al Estado la protección constitucional de su derecho de propiedad, lo que sí puede hacer el propietario de un bien de origen lícito. Entonces, cuando es ilícito, como ese derecho no alcanzó a madurarse, sino quedó un derecho aparente, no alcanzó a llegar hasta el otro extremo, como yo les digo, esa relación de hecho hace que en cualquier momento el Estado, a través de del ente investigador, del operador judicial, cuando se ha realizado un proceso de extinción de dominio, a través de una sentencia declara, usted no era el real propietario de ese bien, porque dado el origen ilícito de la propiedad, usted no consolidó un derecho, por lo tanto se extingue y se extingue a favor del Estado sin compensación ni ninguna indemnización para su titular. Espero que ahí todos me estén escuchando, pues no puedo ver sus caras, pero supongo, y además hay algo que no les dije al principio, pero a mí me encanta que me interrumpan y cualquier pregunta me pueden hacer en cualquier momento. Bueno. La estamos escuchando atentamente, doctora. Ok. Listo, entonces. La extinción de dominio tiene dos formas de proceder, no solamente sobre los bienes de origen ilícito, sino también sobre los bienes de origen lícito, pero que son destinados a la comisión de una actividad ilícita. Y debo decirle que esto también es un común denominador en todas las legislaciones de extinción de dominio que yo les hablé. O sea, no solamente hay extinción de dominio por bienes de origen ilícito, sino también extinción de dominio por bienes de origen lícito destinados a la comisión de una actividad ilícita. ¿Y cuál es el fundamento constitucional y por qué el Estado puede extinguir bienes de origen lícito? Si son bienes producto de un trabajo honesto, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Porque recordemos, y esto también está en todas las constituciones, que se protege la propiedad privada, pero también el ejercicio de la propiedad privada no es un ejercicio absoluto.
Yo cuando ejerzo la propiedad privada, cuando adquiero un bien, también adquiero obligaciones. Adquiero un derecho, pero adquiero obligaciones. Y esas obligaciones son de destinar ese bien a una función que se llama función social, y en Colombia le agregaron en la Constitución de 1991 una función ecológica. En la función social, básicamente, en palabras muy básicas, les digo, no solo explotar la propiedad en favor del propietario, sino hay que tener en cuenta los intereses de la sociedad o de la comunidad en la cual se encuentra la propiedad. Y pues en los ecológicos también, que en esa explotación de la propiedad se tenga en cuenta y se cuiden los recursos naturales renovables. Ese es el fin de la función social. Entonces, si yo me protegen como Liliana, listo, usted tiene una propiedad, como es de origen lícito, es merecedora de protección constitucional. Pero ojo, además, para protegerla, no solo es que la haya adquirido de manera lícita, sino además debe destinarla en forma lícita. Porque si usted la destina en contravía de la función social y ecológica, la destina en forma ilícita, el Estado también le puede decir, ojo, venga y le extingo ese bien. No importa que sea un bien de origen lícito, pero por el hecho de usted haber incumplido la función social y ecológica, el Estado le desconoce el bien y lo extingue también sin compensación ni contraprestación alguna. Entonces tenemos claros como el fundamento constitucional que tenemos que tener a la hora de que hablemos de extinción de dominio y sepamos que es extinción de dominio por bienes de origen ilícito y extinción de dominio por bienes de origen lícito destinados a la comisión de una actividad ilícita. Aquí hacemos una diferencia que es muy importante porque también lo tenemos en la mayoría de las legislaciones, y es la expropiación. Se tiende a confundir la extinción de dominio con la expropiación, pero esto es importante. La expropiación, al igual que en los casos de extinción de dominio por destinación, se trata de bienes de origen lícito. Pero, ojo, ¿por qué el Estado expropia? Porque hay unas razones de utilidad pública o interés social que el Estado le dice al ciudadano, ¿sabe qué? Necesitamos parte de su propiedad o necesitamos su propiedad porque hay un proyecto de utilidad pública o de interés social, digamos la Ruta del Sol, o digamos en un predio urbano va a pasar el Transmilenio, necesitamos esta parte de su predio, y porque pues el interés general debe ser, perdón, el interés particular debe ser al interés general, perdón, sí, al interés general, y esa expropiación la hace el Estado, y como es un bien de origen lícito y lo va a quitar por razones de utilidad pública o interés social, aquí, a diferencia de la extinción de dominio, hay una indemnización. Entonces, ya aquí marcamos la diferencia. En la expropiación son bienes de origen lícito, hay lugar por razones de utilidad pública o interés social, y hay indemnización por ese origen lícito. En extinción de dominio no hay indemnización porque hay o ilegitimidad del título o se incumple la función social y ecológica. Y se extingue mediante una sentencia judicial. Ahora, para que podamos entender la acción y frente a los riesgos que puede tener el hecho de que la descontextualicen, es importante que tengamos en cuenta que la acción de extinción tiene unas características únicas, y esas características es lo que marca la autonomía e independencia. Entonces, no podemos confundirla con cualquier otra, ni tratar de buscar, porque eso fue el error al principio cuando comenzamos, tratar de buscar, bueno, esto se parece a qué, entonces es civil, entonces metámosle civil, no, pero tal vez es un poco penal porque habla de actividades ilícitas. Mire, si estuviéramos en un salón de clases y yo me imaginariamente veo los puestos y hay el camino por donde camina el profesor, en un bloque hay la acción civil y en otro bloque de alumnos está la acción penal. Y el profesor camina por toda la mitad, es la acción de extinción de dominio.
No es ni civil porque no maneja intereses particulares, no es penal porque no es consecuencia del ejercicio del poder punitivo del Estado. No es una acción de carácter personal, es una acción de contenido patrimonial que se dirige sobre derechos de contenido patrimonial. Yo seguí estableciendo que tenía un carácter real porque en muchas legislaciones, en la nuestra, se eliminó el carácter real y se le dio más preeminencia al contenido patrimonial, pero pues el carácter real básicamente lo que dice es que la acción sigue al bien donde quiera que se encuentre. O sea, independientemente, y eso es una falsa creencia que tenemos todos y cuando escuchamos en las noticias hablar de la extinción de dominio, siempre creemos, no, eso no va conmigo, eso no tiene nada que ver conmigo, eso es un problema de delincuentes, y uno escucha las noticias, qué bueno, le quitan los bienes a los delincuentes, pero es importante, y en este curso siempre en mis charlas lo digo, la acción de extinción de dominio no es un problema de delincuentes, la acción de extinción de dominio es un problema de todos. Cualquiera de nosotros puede estar involucrado en un proceso de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque la acción de extinción de dominio va contra el bien, sin importar quién lo tenga. Persigue al bien de origen ilícito. Digamos, no es el proceso de la Fiscalía General de la Nación contra Liliana Donado, no. Es el proceso de la Fiscalía General de la Nación contra los bienes de Liliana Donado. Ese es el proceso, es diferente a los procesos penales, que es la Fiscalía contra Liliana, la Fiscalía contra Alejandro o contra María Paula. No, en este caso son contra los bienes. Y esto es muy importante porque marca la naturaleza de la acción y el contenido eminentemente patrimonial. En algunos casos esta acción es de carácter constitucional, como en nuestro país, en otros casos es de carácter legal, pero siempre va a tener un fundamento constitucional en cuanto a la protección de la propiedad ilícitamente obtenida. Es muy importante la característica de que esta es una acción imprescriptible. Esto es importante porque lo tenemos que ver cuando nosotros vayamos a revisar la tradición de un bien. Miren, lo que nace ilícito, muere ilícito. La ilicitud no se sanea con el tiempo. Entonces, esto hace que la acción de extinción de dominio no tenga una prescripción. Y básicamente, cuando la Corte declaró ajustado esto, la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio fue decir, si le ponemos un término de prescripción a la acción de extinción de dominio, estaríamos casi que validando que si yo oculto unos bienes por un determinado tiempo, luego ese vicio de ilicitud se estaría dando, lo estaríamos legalizando por el hecho de ocultarlos. Entonces, no, como la ilicitud no se sanea con el tiempo, es por eso que se le dio ese carácter de imprescriptible. Ahora que ya con una sentencia de extinción donde hay una protección de derechos de terceros de buena fe, pues en este caso ya ese vicio de ilicitud se termina porque el tercero de buena fe se radica en él ese derecho que no tenía por el carácter ilícito. Es de carácter jurisdiccional porque, como vimos, y es el común denominador en todas las legislaciones en América Latina, se declara mediante un proceso judicial y mediante una sentencia. Entonces, todas estas características hacen que la acción sea única. Y lo más importante, que es autónoma e independiente de las resultas de la acción penal o de cualquier otra acción en la que se hubiera originado. Entonces, a algunos les puede parecer un poco extraño, y es lo que las personas más cuestionan en esto, y es que puede haber un resultado desde el punto de vista penal de absolución y puede haber un resultado en extinción de dominio de extinción de los bienes. Una misma persona puede ser absuelta en el proceso penal, pero a su vez sí le pueden extinguir los bienes. Y esto tiene una explicación por cuanto lo que estudia la acción penal se dirige frente a una persona, y frente a los que no son abogados voy a tratar de hacer algo para que ustedes entiendan, y es que se mira cuando se lleva un proceso penal, que la conducta sea típica. Cuando se habla de tipicidad es que está descrita en la ley penal como delito, que además sea antijurídica, o sea, que lesione
a un bien jurídico, llámese, digamos, como el lavado de activos, el orden económico y social, o delitos contra la administración pública, o como la vida, y además habla de un componente subjetivo que es la culpabilidad. Y esto es lo que marca la diferencia, porque como la acción es de contenido patrimonial, nosotros no establecemos si hay culpabilidad de los bienes. Esa parte subjetiva no. Nosotros miramos que haya un nexo causal con una actividad ilícita, que en Colombia son todas las actividades establecidas en el Código Penal como delitos, y aquellas que además transgredan o deterioren la moral social que se determine, se mira es la parte objetiva, o sea, la parte objetiva, pero no miramos la responsabilidad subjetiva. Entonces, esto es para explicarles, porque ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible que una persona que esté siendo judicializada por una actividad ilícita termine siendo absuelta o termine acabándose la investigación penal por otras causas? Digamos, una preclusión, por haber operado la duda, porque no es ser suficiente la prueba para endilgarle una responsabilidad, pero sí tenemos nosotros en el proceso de extinción de dominio desde el punto de vista objetivo la prueba para establecer el vínculo entre los recursos ilícitos y la adquisición del bien, lo cual nos lleva a establecer que el bien es de origen ilícito. También es muy importante que tengamos en cuenta que la persecución de activos ilícitos en la mayoría de las legislaciones se da tanto dentro del proceso penal a través del comiso, siguiendo muchas convenciones internacionales, desde la Convención de Viena que nos hablaban de la importancia de hacer el decomiso, algunos se habla comiso, otros decomiso, por eso lo vamos a encontrar en convenciones internacionales como decomiso algunos, dentro del proceso penal, y la extinción de dominio por fuera del proceso penal. Entonces, esto para los operadores o para las personas que están afuera y que van a tener algún contacto con la acción de extinción de dominio, ustedes, digamos, van a saber que la Fiscalía persigue los bienes de origen ilícito tanto a través de la figura del comiso dentro del proceso penal como a través de la figura de la acción de extinción de dominio por fuera del proceso penal. La diferencia que es importante que la tengamos en cuenta es que el comiso es una acción personal y parte de un cargo penal contra una persona. Y el comiso, las resultas del comiso están vinculadas a las resultas del proceso penal. Es decir, si no hay sentencia condenatoria, no hay comiso. En cambio, en extinción de dominio es una acción de contenido patrimonial, persigue derechos patrimoniales, persigue también como el comiso, esto es algo que tienen en común, tanto el producto del delito como los bienes utilizados como instrumentos o utilizados para la comisión del delito, pero la extinción procede de manera independiente a las resultas del proceso penal. El comiso solo se puede ejercer dentro del proceso penal, lo ejerce el mismo fiscal que lleva el proceso penal y para esto solicita medidas cautelares con fines de comiso, pero las solicita ante el juez de control de garantía. Y esto es algo muy importante y marca una diferencia entre Colombia y el resto de las legislaciones, y es que en Colombia los fiscales que hacen parte de la dirección de extinción de dominio, los operadores judiciales de extinción de dominio, conservan facultades jurisdiccionales para decretar medidas cautelares sobre los bienes, a diferencia de otras legislaciones en donde el fiscal debe solicitar al juez constitucional la adopción de medidas cautelares, como en el comiso, como los operadores de la acción penal no tienen facultades jurisdiccionales, todas estas quedaron en la rama judicial. Si quieren solicitar una medida cautelar con fines de comiso, hay que solicitarla ante el juez de control de garantías, el juez constitucional. El fiscal de extinción de dominio decreta su medida cautelar, pero esto no es tan arbitrario ni absoluto porque es objeto también de un control judicial que se denomina el control de legalidad. Sin embargo, no vamos a hacer mucho, pero es para que ustedes sepan que si bien el fiscal en Colombia decreta las medidas cautelares, estas medidas están sujetas a controles de legalidad, pero cuando lo solicitan las partes afectadas. No es un control automático como sucede en materia penal.
Hay algo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta y es la figura de los bienes o valores equivalentes. Para mí, si los operadores judiciales utilizaran más, y esto es un desafío, utilizaran más esta figura de bienes o valores equivalentes, tuviéramos muchos más resultados en extinción de dominio. Y creo que pues todavía existe cierto temor de los operadores judiciales de solicitar extinción de dominio de bienes o valores equivalentes. Voy a explicarles un poco, si no lo han tenido oportunidad de aprender en este diplomado. La Convención de Viena establece que se puede perseguir bienes de origen ilícito por un valor equivalente al producto del ilícito. Les digo que es muy importante y es un reto que como los operadores, y es un reto para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, que se utilice esta figura de bienes o valores equivalentes, porque muchas veces nos encontramos con un muro grande a la hora de identificar bienes de origen ilícito cuando vamos a hacer, digamos, en los casos que hoy en día hay muchos, si son casos contra la administración pública. Quiero que ustedes también sepan algo. Generalmente la gente escucha extinción de dominio y se les viene a la mente inmediatamente es narcotráfico, y no se dan cuenta que la extinción de dominio es por todos los delitos. Y creo que hoy lo ven más en las noticias cuando hablan que se hizo un operativo grande para incautar las personas, partes de celulares robados, y que además se hizo extinción de dominio a los locales donde se depositan estos celulares robados. Que se hizo extinción de dominio en los locales donde se deshuesaban las bicicletas que se le robaban, que se siguen hoy lamentablemente robando en las calles de Bogotá. Entonces, muchas veces nosotros estamos buscando esos bienes y no encontramos los bienes de origen ilícito, producto de la actividad ilícita, y es por eso que tenemos que acudir a la figura de los bienes o valores equivalentes. O también, muchas veces los encontramos, pero en nuestra investigación encontramos que están en cabeza ya de terceros y que esos terceros son de buena fe, exenta de culpa. Si nosotros no nos quedáramos hasta ahí, sino que tratáramos de buscar el equivalente de ese bien, pues obvio que serían muchos más los resultados en materia de extinción de dominio si hiciéramos y aplicáramos más esta figura de bienes o valores equivalentes. A mí me parece ideal cuando se tratan de delitos contra la administración pública. Les voy a poner un ejemplo. Se está investigando un alcalde que fue del periodo 2014 al 2018, y esa persona tenemos probado que incrementó su patrimonio de manera ilícita por haberse apropiado de recursos ilícitos durante su gestión de alcalde. Pero la Fiscalía va a investigar, va a buscar bienes en ese periodo del 2014 al 2018, no se encuentran bienes, ni pues obvio después de. Entonces podemos tomar bienes adquiridos antes del periodo del señor alcalde, puede ser bienes del año 2000, mucho antes del periodo, como equivalentes de ese producto ilícito. Pero hay algo muy importante para que ustedes no lo vean tan arbitrario. Eso no es que la Fiscalía va a tomar bienes equivalentes así de manera arbitraria y caprichosa, sino que debe tener cuantificado ese producto del ilícito para poder establecer por cuánto me voy a ir por un bien de origen ilícito equivalente. Y tal vez es esto lo que más ha trabado un poco la figura, pero es muy importante que tengamos establecido que hubo un incremento en ese periodo, que ese incremento fue por tanto que no se pudieron identificar bienes porque o no se encontraron o están en cabeza de terceros de buena fe, exenta de culpa, y que tenemos otros bienes de origen lícito adquiridos con anterioridad que los vamos a afectar. ¿Y esto qué persigue? La Corte dijo, esto es muy importante porque con eso evitamos que esas personas consoliden el ejercicio del producto de una actividad ilícita. O sea, que las personas piensen, ok, utilicé los testaferros más berracos del mundo, oculté muy bien los bienes y ya me salí con las mías, o se los pasé a otras personas que van a ser reconocidos como terceros de buena fe y ya esto está concluido. No, no está concluido porque tenemos probado que usted incrementó su patrimonio y vamos a tomarle bienes adquiridos antes de origen ilícito como equivalentes. Como les decía, las causales de extinción de dominio se dan tanto por origen como por destinación. En Colombia, la acción
constitucional está establecida en el artículo 34 de la Carta Política y el fundamento constitucional de la afectación de bienes de destinación es el artículo 58 de la Carta Política, que se refiere a la protección de la propiedad privada y de la propiedad adquirida en forma lícita y que le impone a los propietarios la obligación de adquirir esos bienes, de destinarlos en cumplimiento de la función social y ecológica. Es importante también que sepamos que hay distintas causales y distinguir muy bien cuándo una causal es de origen y cuándo una causal es de destinación. ¿Por qué? Porque no es la misma investigación que yo debo desplegar frente a bienes de origen ilícito que frente a bienes de origen lícito destinados a la comisión de una actividad ilícita. Frente a los bienes de origen ilícito, yo tengo que demostrar ese nexo entre el recurso ilícito, la adquisición del bien, y para poder configurar estas causales. Y frente a los bienes de origen ilícito, lícitos destinados a la comisión de una actividad ilícita, lo que debo demostrar es el incumplimiento de la función social y ecológica. Entonces, si el bien es de origen lícito y la causal es de destinación, nada tengo que obtener, nada tengo que hacer frente a actividad probatoria del origen. Y lo mismo, si estoy investigando origen, nada tengo que probar frente a la destinación. Entonces, vamos a encontrar que en materia de origen los bienes podemos encontrarnos con causales que hacen alusión a la procedencia directa o indirecta, a que el bien es el objeto del delito, al incremento patrimonial injustificado. Esto es muy importante porque no solamente es una operación aritmética, no solamente es demostrar que hubo un incremento patrimonial, sino también inferir que ese incremento patrimonial proviene de actividades ilícitas. Igual también es importante aquellos bienes de origen lícito, pero que se afectan como equivalencia de los de origen ilícito, o también los bienes de origen ilícitos que han pasado a manos de terceros por sucesión por causa de muerte. Esto tiene una explicación. Si yo soy el causante, voy a dejarlos a transmitir bienes a mis herederos y yo adquirí esos bienes de manera ilícita, yo no tengo radicado en mi cabeza lo que les expliqué, un derecho consolidado. Por lo tanto, no les he transmitido a través de la sucesión esos derechos, sino lo que les he transmitido son derechos de propiedad viciadas, gérmenes de derechos de propiedad, y por eso el Estado los puede afectar aún en cabeza de los herederos. Y esto es algo muy importante porque cuando existió la época de los carteles en Colombia y cuando comenzamos las primeras extinciones de dominio frente al cartel de Cali, frente al señor Pablo Escobar, pues ellos por alguna u otra forma fueron dados de baja por las fuerzas militares o policiales, y estos bienes ya estaban en cabeza de sus herederos. Entonces, los herederos no cometieron ninguna actividad ilícita, no tenían ninguna relación con el narcotráfico, pero podíamos perseguirlos porque eran bienes que se derivaban de las actividades ilícitas de estas personas. Y aunque estuvieran en cabeza de personas ajenas a la actividad ilícita, el vicio persigue al bien. Las causales de destinación es importante cuando hablamos de esos bienes de procedencia ilícita utilizados como medio instrumento para la comisión de actividades ilícitas. El típico ejemplo, los predios rurales que en lugar de ser destinados a los cultivos ilícitos, son destinados a cultivos ilícitos. O sea, en vez de sembrar yuca, papa en mi finca, lo que siembro es hojas de matas de coca. Igual, también la casa, que en vez de ser destinada a la vivienda, la destino a la venta de estupefacientes o cualquier comisión de delitos. Otro que es muy importante es la mezcla entre bienes de procedencia lícita y con bienes de procedencia ilícita para darles apariencia de legalidad, que es lo que ustedes han pasado en este diplomado a estudiante. Entonces, esto también nosotros atacamos
Y es importante que, a diferencia del comiso, donde hay una legislación que si hay una mezcla solamente se afecta la parte ilícita, en extinción de dominio, por el hecho de haber una mezcla entre lo ilícito y lo ilícito, esta mezcla hace que ese todo se afecte a través del ejercicio de la acción de extinción de dominio. Pues parece un poco inocuo que en el comiso digan solo se afectará la parte ilícita, porque generalmente cuando se mezcla todo se vuelve un todo, o sea, perdón, lo lícito con lo ilícito se vuelve un todo, y pues es muy difícil escindir qué es lo lícito y qué es lo ilícito. O también los bienes lícitos que son utilizados para ocultar bienes de origen ilícito. Aquí voy a hacerles una diferencia porque no es lo mismo la mezcla que utilizar bienes para ocultar. Digamos, yo puedo utilizar, ustedes se acuerdan mucho del caso del Hale Bank, ¿no? No me acuerdo cuál fue el caso de México del Hale Bank, creo que fue. ¿Será el del HSBC? Ay, sí, qué pena. No, qué pequeño error. HSBC. Este caso es muy importante en materia de lavado de activos porque pues se estableció que el HSBC fue utilizado para circular dineros producto de carteles de México y que incluso en alianza con carteles colombianos. Entonces, en este momento aquí lo que se utilizó fue los canales financieros del banco para ocultar ese dinero, pero no hubo mezcla. A diferencia cuando hay mezcla, y es otro ejemplo típico, es cuando yo tengo una sociedad que es lícita de mucha tradición y acepto inyecciones de capital de origen ilícito. Esas inyecciones de capital sí entran al patrimonio de la empresa y se vuelve una sola masa. Y es por eso que nosotros hemos hecho extinciones de dominio de grandes empresas, de cadenas empresariales, en las que que llevaban una tradición lícita de muchos años y por el hecho de introducir en sus capitales dineros ilícitos, pudimos ir por toda la masa, por todo el patrimonio de esas empresas. Ejemplos, tengo muchos ejemplos, podría darles pues algo que conozco porque lo manejé como fiscal, que fue el caso de drogas La Rebaja, en la cual hubo una mezcla de capitales de origen ilícito procedente de los hermanos Rodríguez Orejuela con capital lícito procedente del patrimonio de los empleados, porque estas droguerías se camuflaron en formas de cooperativa, y es por eso que se mezcló el capital de los empleados asociados en esa cooperativa con el capital de los narcotraficantes, el que venía de los hermanos Rodríguez Orejuela, los empleados adquirir los establecimientos de comercio que estaban en cabeza de los Rodríguez Orejuela. También tenemos, no sé, pues los muy jóvenes no, pero pues los que sí, un poquito un poquito más allá de los años 90, 80, se acuerdan de Casa Grajales, que después fue reemplazada por hoy casi todos sus establecimientos fueron comprados por Falabella. Casa Grajales también eran como Falabella, tiendas por departamento, eran de un gran emporio de la familia Grajales que llevaba años con tradición lícita y que por un error de alguno de sus socios ingresaron dineros de origen ilícito y esto llevó a que se hiciera extinción a todas las empresas de ese grupo Grajales. Algo que es muy importante y que hace parte de la autonomía e independencia de la acción de extinción de dominio frente a cualquier otra acción es el instituto de la cosa juzgada. Es importante porque este problema nosotros lo tuvimos cuando empezamos con el ejercicio de la acción de extinción de dominio bajo la ley 333 de 1996 e incluso también bajo la ley 793 de 2002 y solo fue superado con nuestra ley, nuestro código actual, que es la ley 1708 de 2014. Nosotros tenemos un código de extinción de dominio y fue regular la cosa juzgada. Esto sí, las demás legislaciones tenemos muy claro
¿qué implica cosa juzgada? Vamos a cerrar la puerta a que nos pretendan hacer valer como cosa juzgada decisiones adoptadas en otros procesos para afectar o para impedir el ejercicio de la acción de extinción de dominio. Muchas veces, cuando habían decisiones favorables a los titulares de los bienes en procesos penales, se trataban de alegar como cosa juzgada dentro de los procesos de extinción de dominio. Y solo esto se vino a corregir con el Código de Extinción de Dominio en el año 2014, cuando se dice, mire, solo tiene fuerza de cosa juzgada los derechos que hayan sido discutidos en un proceso de extinción de dominio, con una decisión de fondo a través de una sentencia ejecutoriada y que tenga identidad de objeto, sujeto y causa. Porque muchas veces nos decían, pero mire, hay un proceso de enriquecimiento ilícito, me precluyeron, ahí había identidad de objeto, había identidad de sujeto, y trataban de establecer que había identidad de causa por el hecho que se estudiaba el patrimonio, si el patrimonio era ilícito, si se había incrementado, trataban de establecer que había causa. Pues antes de que el legislador fuera tan específico y dijera que solo tenía fuerza de cosa juzgada, decisiones emitidas dentro de un proceso de extinción de dominio, siempre se peleaba y se decía, no hay identidad de causa, porque una cosa es la causa del proceso penal y otra es la causa del proceso de extinción de dominio. Mientras en el proceso penal, acuérdese, yo trato de probar no solamente la tipicidad, la antijuricidad, sino la culpabilidad en un ámbito de una acción personal. En el proceso de extinción de dominio yo solo tengo que establecer que existe una actividad ilícita, demostrar la existencia y luego el nexo de recursos obtenidos de una actividad ilícita con un patrimonio. Entonces, si nosotros tenemos claro, y es muy importante, que solo hace efectos de cosa juzgada decisiones adoptadas dentro de un proceso de extinción de dominio, sentencia ejecutoriada y con identidad de objeto, sujeto y causa. ¿Cómo vamos? Así, alguien diferente al doctor Wilson, dígame, ¿cómo vamos? ¿Si van entendiendo? ¿Si vamos bien? Veo, solo alcanzo a ver a María Paula. ¿María Paula? Sí, doctora, todo perfecto. Ok, muy claro. Perfecto. Todo perfecto. Bueno. También es muy importante que tengamos en cuenta que la acción de extinción de dominio tiene unos límites. El ejercicio de la acción de extinción de dominio no progresa cuando se ha probado que la propiedad ha sido obtenida en forma lícita. Tampoco hay lugar a declarar la acción de extinción de dominio cuando se ha probado que el bien se encuentra en cabeza de un tercero y que ese tercero obró de buena fe exenta de culpa. O también cuando se trata de bienes lícitos por destinación, cuando ese bien, si bien fue destinado a la comisión de una actividad ilícita por parte del propietario, digamos que en este caso la destinación es de un tercero, por parte del propietario se ha cumplido la función social y ecológica. Entonces, esto es muy importante. Frente a terceros, por la buena fe exenta de culpa, frente en caso de destinación, cuando lo destina a alguien distinto al propietario, es que el propietario sí cumplió la función social y ecológica, y cuando se ha probado que la propiedad es lícitamente obtenida. Perdónenme. Entonces, frente a esos límites, es muy importante que dominemos el concepto de la buena fe exenta de culpa. ¿Qué se entiende como buena fe exenta de culpa? Y aquí hay que hacer una diferencia entre la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa. Porque la buena fe simple, en general, rodea todas nuestras actuaciones. Solamente en los casos de los delincuentes, los que de manera dolosa y ya intencional tienen como fin hacer un acto ilícito, los demás nosotros obramos con la conciencia
de obrar con lealtad y transparencia. Y esto es lo que nosotros denominamos como buena fe simple. Generalmente uno dice, es que yo actué de buena fe, yo hice ese negocio y concreté esa compra, ese bien, creyendo que estaba haciendo un negocio ilícito, con la conciencia de que estaba haciendo algo transparente, pero esto no es suficiente. Si ustedes le dicen a un fiscal y están por alguna o X razón su bien involucrado en un proceso de extinción de dominio, es que yo obré con la conciencia de hacer de manera correcta y transparente, esto no les sirve para lograr la protección constitucional de su derecho. No es solamente decir yo obré de manera leal y transparente, sino además la Corte ha dicho, esto es buena fe simple, pero la buena fe que da lugar a la protección constitucional es la exenta de culpa, es aquella que está rodeada de prudencia y diligencia. La Corte Constitucional, al hacer esa diferencia, ha dicho que el que actúa de buena fe exenta de culpa es aquel que adquiere el dominio, que realiza cualquier acto sobre un derecho de patrimonial, no solamente con la conciencia de estar actuando de manera legal, sino con la certeza, con la seguridad de que estás comprándole al que es el real tradente, que estás haciendo el negocio con el real titular del derecho patrimonial que es objeto de negociación. ¿Y cómo me da a mí esa seguridad y esa certeza? Solo me la puede dar actos que hacen propios de la prudencia y de la diligencia. Y eso lo dice la Corte Constitucional cuando analizó el tema de la buena fe exenta de culpa. Y yo les recomiendo, si no lo han hecho, que si quieren ahondar sobre este tema, creería que de la sentencia que tiene como toda la parte dogmática en materia de extinción y que ha sido conservada, esa parte dogmática, con las diferentes reformas legislativas y aún con nuestro actual Código de Extinción de Dominio, es la sentencia C740 de 2003 de la Constitucional. Es un importante referente y les va a dar mucha claridad sobre este tema. Esa prudencia y diligencia, ¿cómo me la da? A través de averiguaciones adicionales. Nosotros, los que de alguna forma están manejando temas de SARLAF, de cumplimiento en las diferentes empresas, sé que hay muchos acá en este curso, ese tema de la prudencia y diligencia lo tienen claro. Y siempre cuando nosotros hablamos de yo cuando les digo, mire, buena fe exenta de culpa, esto tiene un equivalente, debida diligencia. O sea, si yo, lo que tanto le exigen un sistema de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, como es la debida diligencia, es lo que debemos tener todas las personas al momento de realizar un negocio, y que si nosotros desplegamos una debida diligencia frente al derecho de contenido patrimonial que va a ser objeto de negociación, seguramente también estamos reuniendo requisitos para poder acreditar nuestra buena fe exenta de culpa. Entonces, si yo puedo acreditar que actué de manera prudente y de manera diligente ante el fiscal o ante el juez, seguramente, a pesar de que yo adquirí un bien de origen ilícito, el juez va a reconocerme que actué de buena fe exenta de culpa. Y ese derecho viciado y ese derecho con ese germen que me transmitieron se va a convertir en un derecho consolidado que no va a poder ser objeto de extinción de dominio. Entonces, aquí les hago un diagrama, y es, si tú compras un bien de origen ilícito y actúas de buena fe exenta de culpa, pues ese derecho aparente se convierte en un derecho consolidado, en un derecho que tiene que ser protegido y que no puede ser objeto de extinción de dominio. Pero por el contrario, si tú compras un bien de origen ilícito y no actúas de buena fe exenta de culpa, puede ser que actúes solamente de buena fe simple, pero no logres hasta el estándar de la buena fe exenta de culpa, porque no despliegas actos de prudencia y de diligencia, ese derecho aparente que te transmitieron se va a extinguir a favor del Estado a través de una sentencia de extinción de dominio. Entonces, yo les hablé que la buena fe simple se convierte en buena fe exenta de culpa con actos de prudencia y diligencia
que la Corte le ha llamado averiguaciones adicionales a las que normalmente suele hacer. Entonces, ¿qué se debe entender como estas averiguaciones adicionales? Digamos, si yo voy a comprar un bien, vamos a lo que es más común, la compra de un bien inmueble, después vamos a hablar de otro tipo de negocios. Si yo voy a comprar un bien inmueble, yo tengo que conocer ese bien inmueble. Entonces, lo que nosotros en materia de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo decimos, hay que tener una debida diligencia y hay que conocer al cliente. Yo aquí digo es conoce el bien. Aquí no es conoce al cliente, sino conoce al bien. Conoce la historia del bien. No solamente conoce al que te vendió, porque mucha gente dice, la buena fe, claro, yo actué de buena fe, exenta de culpa porque yo le hice una investigación exhaustiva a la persona a la cual le compré, a mi traente, y estaba limpio, estaba inmaculado. Usted estudió el bien, estudió la tradición del bien. Ustedes saben que en Colombia, para adquirir un bien, no solamente debes firmar una escritura pública, sino además debes inscribir esa escritura pública en el registro de instrumentos públicos, en el respectivo se le llama a algunos certificado de tradición, otros lo llaman folio de matrícula inmobiliaria. Entonces, en ese folio de matrícula inmobiliaria, certificado de tradición, está la vida del bien. Me imagino muchos lo han visto y tiene diferentes anotaciones. Recomendación número 1, averiguación adicional, lo que convierte la buena fe simple en buena fe exenta de culpa, estudie la tradición del bien. Desde la anotación 1 hasta la anotación última que usted ve en el folio de matrícula inmobiliaria, porque generalmente, ¿qué es lo que hacemos todos cuando compramos un bien? Que es pedir la escritura pública y pedir el certificado de tradición. Y vemos el certificado de tradición y lo que más nos interesa ver es que no haya una hipoteca, o que no haya cualquier embargo, cualquier gravamen, y simplemente eso, pero no miramos cada uno de los traentes. Entonces ustedes se preguntarán, ¿será que entonces Liliana Donado nos está diciendo en esta charla que tenemos que hacer una exhaustiva investigación, tenemos que hacer, contratar un detective para estudiar a todos los traentes? No, hay averiguaciones que hoy en día tenemos todos y que nos pueden dar un poco de certeza y seguridad, si no total, pero puede blindarnos un poco frente a la averiguación de ese bien. Tenemos herramientas hoy en día y las que tenemos el ciudadano en común, no estoy hablando de personas de departamentos de cumplimiento donde tienen acceso a otro tipo de herramientas más sofisticadas. Hay departamentos de cumplimiento que tienen conexiones con software, con bases de datos privadas y que me pueden consultar, que ni siquiera pues la fiscalía los tiene, no tenemos, a veces nos tropezamos con el Google, que es lo que puede hacer cualquiera, pero hoy es muy completo. Las herramientas, los buscadores de internet, usted mete un nombre, inmediatamente le va a salir. ¿Y qué les recomiendo como cuando se hace la debida diligencia? Documéntela, porque el día de mañana, cuando usted compre un bien y va a averiguar, ok, esto tiene tantas anotaciones, voy a averiguar quiénes son los traentes, no solo el que me está vendiendo, sino los que componen la lista de traentes, y meto los nombres, inmediatamente no me sale nada, me sale que el tipo tiene Facebook, que tiene LinkedIn, bueno, pero no sale ni que tiene un proceso en la fiscalía, ni que hay un pedido de extradición, que es algo que puede ser una señal de alerta que lograría impedir y que si yo, imagínense, esa es una herramienta que está a disposición de las personas. Y la buena fe exenta de culpa es demostrar que yo no sabía del origen ilícito ni estaba en condiciones de saber. Pero si yo tenía un buscador que al meter el nombre de uno de los traentes me estaba saliendo que tenía un proceso con la fiscalía, que había sido capturado, que tenía un pedido de extradición, pues yo estaba en condiciones de saber. Y lo primero que yo como operador judicial, ya del otro lado, no como ciudadano, cuando me llega un caso de una persona que está diciendo que es de buena fe exenta de culpa, yo ¿qué es lo primero que hago? Meto, vamos a ver si este tipo es tan de buena fe o no es de buena fe, meto el nombre de los traentes, qué pena, me encuentro un registro y no es en el diario allá del Caquetá por allá metido, sino es en el diario El Tiempo, en el diario del Espectador. ¿Y cómo acredito yo eso? Ya yo estoy hablando es como fiscal, no como ciudadano.
me bajo todos los links, y ahí le estoy dando un tic de lo que es, los bajo los links y los pego. Y eso lo van a dar cuenta. No es de buena fe, y los tribunales lo exigen. Ah, señora fiscal, usted dice que este era un hecho de público conocimiento, que ese bien era de origen ilícito, ¿cómo lo prueba? Señor juez, lo pruebo porque estaba este link, y estaba previo a la fecha de adquisición. Este ciudadano nomás le bastaba con entrar a cualquier herramienta, cualquier buscador, y estaba en posibilidad. No puedo demostrar que conocía, pero puedo demostrar como operadora judicial que no es de buena fe, porque si bien no conocía, estaba en posibilidad de conocer y no actuó, no hizo averiguaciones adicionales para convertir esa buena fe simple en una buena fe exenta de culpa. Ahora, en estos buscadores también les van a salir si está incluido una lista OFAC, ustedes lo saben muy bien, que es una lista OFAC, si está incluido un listado de PEPs. Puede que esto no sea tan vinculante y digan, no, pero es que el hecho de que esté un listado de PEPs, pero es una señal de alerta que me llega, ok, no solamente es que está en OFAC, pero voy a comenzar a mirar, a ver, me sale otra. Ahora, hay algunas personas que no tienen por qué saber cuál es la trascendencia de la lista OFAC. Por eso yo también pienso, y esto ya estoy hablándole como operadora judicial, es que la buena fe exenta de culpa no se valora igual para todos los terceros. O sea, es diferente cómo voy a valorar yo la buena fe exenta de culpa frente a un ciudadano X con determinados, una persona del común, o frente a una entidad financiera, o frente a una entidad del sector real, o cualquiera que ya hoy en día debe tener un departamento de cumplimiento, debe tener su SARLAF. Entonces, pues es mayor la exigencia, porque se supone que cuando esas personas que tienen departamentos de cumplimiento, que tienen departamentos de ética, de buen gobierno, hacen un negocio, pues tienen mayor exigencia frente a la seguridad y certeza de que ese derecho que están negociando es un derecho de origen lícito y que ese negocio fue realizado de manera lícita. Ahora, es importante que ustedes sepan porque esto me lo pregunta mucho. Cuando hablamos de buena fe exenta de culpa, solo estamos haciendo alusión a bienes de origen ilícito. Pero cuando hablamos de bienes de origen lícito destinados a la comisión de actividades ilícitas, no se puede cometer el error de decir es que yo actué de buena fe exenta de culpa, porque aquí no se valora la buena fe exenta de culpa, porque la buena fe exenta de culpa hace alusión a causales de origen. Pero cuando estoy hablando de destinación, estoy hablando es que yo fui un propietario diligente, yo fui un propietario prudente en cuanto a el cumplimiento de la función social y ecológica. Y se los digo porque el mayor cuestionamiento que dicen, pero ¿cómo es posible que vayan a extinguir un bien de cuando ha sido destinado por un tercero? O sea, yo soy el propietario, yo di en arriendo mi bien, pero resulta que el que destina el bien a la comisión de actividad ilícita no es el propietario del bien, sino el arrendatario. Entonces, ¿qué es lo que ve la Fiscalía? No es si el propietario es de buena fe exenta de culpa, sino si el propietario, en su deber de vigilancia respecto a su propiedad, estuvo pendiente que esa propiedad cumpliera la función social y ecológica. Y aquí nuevamente yo me cuestiono lo que de pronto ustedes se podrían cuestionar, y es, pero si yo doy un bien en arriendo, entonces yo me tengo que convertir en el vigilante o yo tengo que montar un puesto de seguridad ahí al frente de mi casa para ver qué hace o qué no hace el arrendatario. Entonces, es por eso que cuando nosotros evaluamos, en el caso, digamos, de expendios de estupefacientes por parte de arrendatarios, no de arrendadores, siempre tenemos en cuenta que haya una reincidencia en cuanto a la utilización ilícita. Esto para poder establecer que ese propietario no actuó en forma diligente y prudente frente al cumplimiento de la función social, porque pues como fiscalía le dicen, ok, o sea que cómo es posible, está bien que usted le dio un bien a un tercero, pero usted nunca se enteró que en su casa se han hecho ya 2 allanamientos y se han incautado sustancias estupefacientes. Usted nunca se le ha ocurrido ir por su bien para ver qué le dicen los vecinos, no ha tenido en cuenta que los vecinos están desesperados porque su casa se volvió una olla, como llaman en el aspecto policial o comúnmente una olla de venta de estupefacientes. O sea, esto no denota cumplimiento de la función social. Entonces, siempre como operador judicial,
la Fiscalía trata de probar qué tan al cuidado estuvo el propietario frente a ese bien y a su vez cómo se defienden, digamos, ustedes en el caso en que su bien sea objeto de un proceso de extinción de dominio y que ustedes lo tengan arrendado a un tercero. Demostrar, digamos, que tomaron todas las prevenciones para hacer un contrato de arrendamiento. No estoy diciendo que si no pueden hacerlo a través de una inmobiliaria, pues sería bueno una inmobiliaria, porque pues una inmobiliaria reconocida, porque dice, pero yo se lo di a una inmobiliaria, pero es que esa inmobiliaria era una inmobiliaria de garaje, que no hacía un buen estudio, que no estudiaba quién era el arrendatario, que no tomó todas las prevenciones. Entonces, todos esos aspectos es importante. Si usted va a hacer un contrato, tiene, no solamente porque es que a veces dice, ah, no, es que yo suscribí el contrato y me pagaron un año de arriendo. ¿Y qué más hizo? Pues no, ¿qué más? Con un año de arriendo, pues yo ya estaba hecha, yo ya no tenía que averiguar nada, más fue la emoción de recibir un año de arriendo que mirar a quién le estaba entregando el bien. Y generalmente los contratos son pro forma, ¿no? Dicen lo mismo que la destinación de vivienda, que esto, pero no tienen ni idea a quién metiste, a quién le entregaste el uso y goce de tu inmueble. No tienes ni idea y de pronto nunca te relacionaste con la persona que estaba metida ahí, de pronto nunca hiciste averiguaciones a ver y resulta que subarrendó y lo que solamente te interesó fue que le pagaran el canon de arrendamiento. Cuando ese tipo de respuestas se dan dentro de un proceso y el fiscal evalúa eso, créanme que ahí hay extinción de dominio porque el fiscal lo que concluye ahí es que ahí no hay cumplimiento de la función social y ecológica. Entonces, son todas esas averiguaciones, son todas aquellas averiguaciones extras las que hace el común que deben ser. Ahora, hay algo también muy importante y es desde el punto de vista de los estudios de títulos. Esto también se presenta en los procesos de extinción de dominio, para las empresas, y dicen, es que yo contraté al bufete Donado Sierra, muy popular, por un ejemplo, que hizo un estudio de título completo y eso me costó y ellos me hicieron ese estudio y uno va a mirar el estudio de título y que dice, sí, que le damos viabilidad, que el bien está libre de todo gravamen, que lo puede hacer cualquier persona, que no tiene hipoteca, que no se dé ninguna situación. Pero ese no es el estudio de títulos que da lugar a una buena fe exenta de culpas. El estudio de títulos no solamente tiene que ver aquellos aspectos que de bulto se observan, como son ese tipo de anotaciones frente a la existencia de hipotecas, frente a la existencia de embargos, que estudiaron a la persona, que tiene excelente capacidad adquisitiva, porque eso también es algo que nos interesa a nosotros frente a esto, frente al negocio, y porque el estudio de títulos es el que debe estudiarles toda la tradición. Y eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta en sus departamentos de cumplimiento cuando vayan a hacer un negocio sobre un bien, que el estudio de títulos les haga un estudio de toda la tradición del bien y de cada uno de los titulares de derechos reales, principales o accesorios que aparecen inscritos. Entonces, deben estudiar desde la anotación 1 y a veces le digo desde la -1. ¿Por qué les digo de la -1? Porque hay veces que hay certificados de tradición que vienen de uno de mayor extensión y allá puede estar el vicio. Entonces, es importante que miremos de dónde viene. Y pese que aquí no se ve, y en otros cursos donde tengo más tiempo, hacemos un análisis del certificado de tradición y comenzamos a mirar qué es cada partecita, pero ahí donde le dicen la dirección, le dice de dónde viene el folio de matrícula, de dónde se derivó, y al final del folio de matrícula dice de cuál es más, si hubo una división material de ese bien. Entonces, es importante que ese estudio de títulos no se reduzca a lo formal de los gravámenes, a las limitaciones, sino a toda la tradición. Bueno, entonces, saliéndonos un poco ya del tema de la buena fe, hay algo también que constituye una dificultad para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, que fue objeto de mucha crítica y que ya se ha batallado a través de pronunciamientos de la Corte, y es que
se establecía, y esto otra vez por querer penalizar el ejercicio de la acción, que en la acción de extinción de dominio había una inversión de la carga de la prueba. Y decía, ojo, ahí eso es inconstitucional, hay una inversión de la carga de la prueba la tiene el Estado, y aquí como que le van a decir a usted que tiene que probar el origen lícito del bien. Es importante que sepamos que en extinción de dominio se aplica una teoría que se llama la teoría de la carga dinámica de la prueba o de la solidaridad probatoria. Y es que el afectado tiene que tener un comportamiento dinámico frente a la acreditación de la licitud del bien. Eso no quiere decir que la fiscalía, hoy, yo como fiscal de extinción de dominio, o cuando lo era, me levanto con ganas de afectarle los bienes al doctor Wilson y entonces se los afecto porque amanecí con esas ganas, comienzo y dicto una resolución, les saco todos los bienes y después digo, y que pruebe él, porque como él es el que está obligado, porque la norma está diciendo que debe tener un comportamiento dinámico, pues que pruebe el origen ilícito. No, la fiscalía cuando afecta un bien debe probar el origen ilícito del bien. Debe también probar, si está en cabeza ya de un tercero, que hay ausencia de buena fe exenta de culpa. Lo que pasa es que el afectado, cuando va a oponerse, debe oponerse probando. No es como en el proceso penal, que si yo quiero me quedo callada y ok, la carga está solamente en cabeza del Estado y yo me quedo callada. No, en el proceso de extinción de dominio, si yo me quedo callada, las únicas pruebas que valen es la prueba de la fiscalía. Y con eso se va a dictar la sentencia de extinción de dominio. Pero si la fiscalía dice, es que su bien se afecta porque es un bien de origen ilícito, pues yo como afectado debo llevar todas las pruebas que están en mi poder, porque pues yo soy el que estoy en la mejor posición de conseguir las pruebas de la licitud, porque yo fui el que hice la negociación, porque yo guardo todos los recibos, porque yo tengo la forma de acceder a mis cuentas bancarias, a los extractos, acreditar que esto viene de un origen ilícito y a controvertir la pretensión extintiva. Es por eso que la Corte dice, no es una defensa pasiva, no basta con decir es que mi bien es de origen ilícito, es una defensa dinámica, es aportando los medios de prueba. Esto no es inversión de la carga de la prueba, esto es solidaridad probatoria y comportamiento dinámico del afectado frente a su defensa, frente al ejercicio. Aquí no hablamos del derecho de defensa como para despenalizar la cosa, sino ejercicio del derecho de contradicción, controvertir la pretensión extintiva. Entonces, esto es un poco para que tengamos claro, porque nos van a tratar de meter, van a decir, no, es que la acción de extinción de dominio invierte la carga de la prueba, y esto lo van a encontrar entre los detractores de la ley. La fiscalía debe probar que concurre cualquiera de las causales y en el caso de terceros que hay ausencia. Esto debe hacerlo antes de afectar los bienes. Y esto es un consejo para los que no son de Colombia porque pues es como un mea culpa también un poco aquí un acto se me fue la palabra, de constricción, y es que cuando la afectación era tan grande, antes los procesos de extinción de dominio eran más macros, no estoy diciendo que ahora no hayan procesos tan macros, pero hablamos de carteles, donde habían procesos de 300, 400, 500 bienes, y muchas veces se hacía la prueba respecto de uno y eso involucraba a todos, terceros, o sea, se decía, se va a afectar los bienes de Pablo Escobar, íbamos contra toda la familia, la tía, el abuelo, el tatarabuelo, todo lo que se llamara, se identificaban los bienes y se metían ahí. Y luego, en la etapa ya, cuando la fiscalía tenía una etapa de instrucción, ahí era donde nosotros, bueno, vamos a fortalecer, vamos a contravertir. No. Hoy en día, y es lo más importante, antes de afectar un bien, yo debo probar el origen ilícito y además tener probada la ausencia de buena fe exenta de culpa. No es el tercero que lo voy a afectar para luego ver qué me dice si es tercero o no de buena fe. Tengo dudas, pero probémoslo, a ver qué pasa ahí. Igual metemos el bien y lo afectamos. No, debo tener total claridad y debo hacerlo porque acuérdense, aún en Colombia, que el fiscal es el que decreta la medida cautelar, esa medida cautelar es objeto de un control de legalidad. Y en otros países el fiscal le va a pedir la medida cautelar a un juez constitucional. Por lo tanto, debe tener ese elemento, ese sustento probatorio por el cual considera que el bien es de origen ilícito o por el cual, en caso que esté en cabeza un tercero que no cometió la actividad ilícita, que no obró de buena fe exenta de culpa. ¿Y qué a su vez deben hacer los terceros?
que obraron de buena fe exenta de culpa, es decir, que compraron el bien desconociendo ese origen ilícito o que no estaban en la posibilidad de conocer ese origen ilícito. Entonces, que no lo conocían ni estaban en la posibilidad de conocer. Entonces, aquí volvemos otra vez a que por eso yo les decía, acrediten cada una de las actuaciones que hicieron de averiguaciones adicionales. Porque si llega a pasar eso, dice, sí, mire, yo antes de comprar el bien hice una averiguación, que es lo que estaba a mi alcance, porque yo no tengo ni base de datos, ni tengo un departamento de cumplimiento, pero como ciudadana de manera prudente y diligente cogí la tradición, mire, estos son los soportes, lo hice antes de la compra y fui con toda la seguridad y certeza de que el que me vendía no tenía ningún problema porque a manera pública no había ningún elemento, ninguna señal de alerta que me estableciera que ese bien podía ser de origen ilícito. Ya cuando en materia de investigación, nosotros, la Fiscalía Colombiana se ha establecido una herramienta muy buena y es como nosotros no todos lo hacemos, digamos, porque hay una denuncia, sino también de manera oficiosa o porque los entes de investigación construyen un informe, se ha establecido las formulaciones de iniciativas investigativas y esto se hace a través de policías judiciales especializadas. Eso también es muy importante que cuando se vaya a introducir la acción de extinción de dominio no solamente tenga operadores judiciales especializados, sino policía judicial especializada, porque no es lo mismo investigar un homicidio que investigar investigaciones de carácter patrimonial o tratándose también de lavado de activos. Siempre se recomienda que sean grupos de policía judicial que tengan tanto experiencia de investigaciones de carácter patrimonial, de lavado de activos, que tengan peritos contables, y estas personas construyen lo que se llama una iniciativa investigativa y se las exponen a los fiscales. Y hay algo muy importante que la legislación colombiana permite y es que la policía judicial pueda realizar determinados actos sin autorización del fiscal. Ojo, esto se lo permiten porque son actividades de policía judicial que no invaden derechos fundamentales, porque cuando hay una invasión de un derecho fundamental, ya sí se va a requerir la orden del fiscal e incluso se va a requerir autorización del juez de control de garantías, como pasa en el proceso penal. Pero se toma una noticia, digamos, se capturó a un importante narcotraficante, esta captura sale en una noticia. ¿Qué hace la policía judicial? Toma el nombre, toma todos los datos de por qué se capturó, la actividad ilícita, comienzan la búsqueda de bienes, enmarcan esos bienes dentro de la actividad ilícita y le presentan al fiscal el caso a un comité y los fiscales establecen la conveniencia o no de llevar a cabo un proceso de extinción. Esto es un filtro muy importante y ha dado muy buenos resultados. El hecho que tengamos una jurisdicción especializada en materia de extinción de dominio es también algo muy exitoso para algo que garantiza el éxito para el ejercicio de la acción en las diferentes legislaciones. Y es que tengamos fiscales especializados en extinción, porque no es lo mismo investigar homicidios o cualquier otro delito que investigar bienes. Y si usted tiene en el escritorio un caso con una persona privada de la libertad y un caso con bienes, generalmente siempre el del privado de la libertad va a desplazar el de bienes. Y nunca vas a tener tiempo porque un proceso con un privado de la libertad, 1, 2, 3, siempre te va a generar mucho trabajo y siempre te va a desplazar la investigación de bienes. Eso igual pasaba acá con los juzgados. Cuando se creó la extinción de dominio, había muchos fiscales especializados, pero no había juzgados especializados. Entonces el juzgado, de ahí cuando de repente tenía tiempo, le abrió un espacio a extinción de dominio, porque era un juzgado especializado que conocía toda la clase de delitos de crimen organizado y además extinción de dominio. Entonces imagínense, jamás había tiempo para extinción de dominio y fue por eso que se tomó la determinación
de crear jueces especializados de extinción de dominio. Primero se crearon como una especie de descongestión y luego ya se creó a partir del año 2014 la jurisdicción especializada de extinción de dominio. No llegamos al máximo de lo que debería ser, pero sí tenemos en Colombia un buen número de jueces. No sé, doctor Wilson, creo que son 11 jueces que tenemos hoy en día de extinción de dominio. Tenemos una sola sala a nivel nacional que le hace la segunda instancia a todos los jueces de extinción de dominio, o sea, los 11 del país. Tenemos una sola sala. La idea y lo que establecía la ley es que existieran salas en todas las jurisdicciones donde había jueces. Pues ahí todavía está en deuda un poco la rama judicial frente a esa conformación, como lo dijo el legislador, de la jurisdicción especializada de extinción de dominio, pero fiscales tenemos todos. Tenemos un promedio de 100, 110 fiscales a nivel nacional, fiscales especializados en extinción de dominio, que su totalidad de tiempo está, su dedicación total está a llevar procesos de extinción de dominio. Eso es muy importante. En países donde combinaron esto con otros, o sea, le llamaban, ¿quiénes llevan la acción de extinción de dominio? Cuando yo iba a un país, visitaba, ¿quiénes llevan la acción de extinción de dominio? No, los fiscales de crimen organizado, y esto va a fracasar. Porque no es lo mismo, o sea, que usted lleve crimen organizado, que lleve todo ese tipo de delitos, lavado de activos, secuestro, bueno, en fin, trata de blancas, cualquier otro delitos propios del y lleve la acción de extinción de dominio, pues siempre va a desplazar el tema penal. Entonces, si solo son especializados, bien. En México, que ahorita han creado, en Perú sé que ya los tuvieron solo especializados en extinción de dominio. No son muchos, pero el hecho de que estén solo especializados por lo menos garantiza el éxito de un mínimo de casos. En México creo que hay una combinación entre lavado de activos y extinción de dominio, pero se va a dedicar a algunos de manera exclusiva a extinción de dominio y esto va a ser muy importante. ¿Cómo se divide la competencia en Colombia? La competencia está radicada según la ubicación de los bienes. Si hay varios bienes en distintos distritos, que es lo que suele ocurrir en procesos complejos, vamos a encontrar bienes en Barranquilla. O sea, por ejemplo, tenemos jueces de extinción de dominio, si no me falla la memoria, en Barranquilla, tenemos jueces de extinción de dominio en Medellín, tenemos jueces de extinción de dominio en Cúcuta, en Neiva, en Bogotá, en Cali y en Pereira. Si existen, y por supuesto en Bogotá. En donde más tenemos jueces de extinción de dominio es en Bogotá, donde tenemos 3. En Medellín hay 2 y de resto 1. Entonces, cuando hay bienes en diferentes distritos judiciales, es decir, unos bienes en Barranquilla, otros bienes en Medellín, ¿quién asume la competencia? El juez del distrito judicial donde hay mayor número de jueces, en este caso Medellín. Y miren que la competencia se dio en eso, en que haya el mayor número de bienes, de jueces. Digamos, en Bogotá hay 3, y por el solo hecho que puedo tener 30 bienes en Barranquilla y un solo bien en Bogotá, la competencia la asume Bogotá porque hay 3 jueces. Eso también de alguna forma lleva a que Bogotá tenga una congestión alta, porque pues por un único bien, si yo quiero radicar la competencia en Bogotá, es que solo tengo un bien en Bogotá, así sea que tenga 30, 40, 100 en diferentes distritos, por el hecho de tener uno en Bogotá, la competencia está radicada en Bogotá. Si tengo bienes en distritos donde tengan el mismo número de jueces, es decir, en Pereira y en Neiva, que solo hay un juez, pues el que elige es el que presenta la demanda, que es la Fiscalía General de la Nación. Esta jurisdicción especializada está conformada en Colombia por la Corte Suprema, o sea, la más alta corporación, luego la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, que les comenté que es la única sala a nivel nacional, y por los jueces penales del circuito especializado de extinción de dominio. Esta es nuestra jurisdicción especializada. La Corte conoce, muy excepcional, unos casos que lleven una figura que se llama acción de revisión. Herramientas que garantizan el éxito de la acción de extinción de dominio, las herramientas de justicia premial. Es importante, si se introduce en la legislación la posibilidad de hacer uso de la justicia premial, vamos a tener trámites de extinción de dominio exitosos y expeditos, que es lo que queremos. Esto ha llevado que
que pues últimamente, por lo menos puedo decir la experiencia colombiana, que tengamos un número no tan considerable, pero sí ya tenemos cada vez más sentencias anticipadas, porque ya a los fiscales no les da miedo decirle al afectado, mire, yo le ofrezco esta herramienta. Usted quiere, digamos, en esta que es la sentencia anticipada, usted quiere aceptar que sobre su bien concurre la causal, pues mire, usted se puede quedar hasta el 3% del valor total de los bienes que son objeto de colaboración, o le pusieron un límite que fueron 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto es casi 2.000 millones de pesos, es una buena suma. No es tan considerable, créanme, uno a veces piensa, esto es bueno, pero en fortunas grandes llega a ser muy poquito. En fortunas de 100.000, 200.000, 300.000, hasta 1.000.000 de pesos, de fortunas objeto de extinción, me dice la persona, pues usted quiere que yo me someta a sentencia anticipada y solo de una fortuna que le estoy entregando de 1.000.000, usted solamente me va a entregar un bien de 2.000 millones. Entonces, eso genera un poco de dificultad a la hora de negociar. Pero, ¿por qué se puso también ese límite? Porque cuando también llegábamos al otro extremo, si se establecía solo un porcentaje, también daba lugar a que se reconociera un valor muy grande y que también se cuestionara un poco que el ente investigador estaba enriqueciendo a la persona con bienes de origen ilícito, le estaba dejando una fortuna considerable. Y ya pasó, y eso fue lo que hizo de que se generara un límite de los 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son aproximadamente 2.000 millones de pesos. Entonces, yo le puedo decir, o toma ese bien, o toma un bien, o quiere conservar su casa, ok, pero ojo, su casa no puede costar más de 2.000 millones de pesos. Esto es otra talanquera, porque narcotraficantes de narcotraficantes, una casa de 2.000 millones, que para nosotros nos puede parecer, wow, una casa de 2.000 millones, Dios mío, ¿cuándo la compramos? Para ellos 2.000 millones es un rancho. Entonces, encontramos con casas que son de 5.000, 6.000 millones, pero doctor, es que yo quiero que usted me deje mi casita. Y cuando ve que su casita no cuesta más de 2.000 millones, no le puedo dejar su casita. Si quiere la partimos, ¿qué hacemos? Entonces, venga, consígase algo más pequeño para poder dejar, y esto llega a que tengamos una negociación, perdón, del fiscal. Tiene que ofrecer estas herramientas, no puede quedarse con las herramientas guardadas, porque son herramientas avaladas en la ley, no es un capricho, no es arbitrario, y esto ayuda a que haya más colaboración. Además le puedo decir, bueno, pero digamos que su casa cuesta 2.000 millones de pesos, pero yo le puedo ofrecer otro tanto para llegar a los 5.000 millones de su casa si usted me desvertebra la organización, o si me habla de otros bienes de otras personas, me identifica, y ahí sí podemos llegar al límite, y pues también. Igual para el particular, sí, es importante. Mucha gente dice, habrá un loco que se quiera meter a delatar bienes de narcotraficantes, de delincuentes, pero sí los hay, sí esta figura es buena, sí hay experiencias exitosas, le puedo decir porque me consta, porque tuve informantes, porque pedí retribuciones a los jueces, y estoy segura que más de uno está disfrutando de una cantidad considerable, porque antes se hablaba del 5% y no existía el límite del 2.500 salarios. Se hablaba del 5% del producto de la enajenación. Este tema es muy importante a nivel internacional, es la cooperación internacional. Si nosotros ejercemos la acción de extinción de dominio, el hecho que hoy en día tengamos a todos esos países que yo les digo, si tratamos de hacer investigaciones de manera aislada, no vamos a tener éxito. ¿Por qué? Porque la criminalidad que combatimos tiene un carácter transnacional, y eso es el que nos lleve a unir a que nosotros tengamos contacto con los homólogos, que si allá hoy en día México tiene fiscales de extinción de dominio, pues nos hablemos con ellos, tengamos reuniones con ellos. Nosotros debemos ser, digamos en el caso, los fiscales, los operadores judiciales que manejan extinción de dominio, tienen algo, y es que tienen presupuesto, porque el presupuesto viene de los mismos bienes que son incautados, y si esto funciona, si esto puede ser que existan recursos para que se reúna el fiscal de México con el fiscal de Colombia, con el fiscal de Ecuador, con el fiscal de Venezuela, porque vamos a hacer un gran caso. Y esto es importante, que nosotros no veamos límites. No, es que si el bien está en Colombia lo persigo, pero si no está, hasta ahí llegó. No, puedo perseguir bienes ubicados en el extranjero, porque eso me lo permite la ley, y lo permite todas las leyes, porque estuve mirando los capítulos de cooperación judicial, y todas las leyes de extinción de dominio tienen buenos capítulos de cooperación internacional, y tienen la posibilidad de que pueden afectar bienes,
fuera de sus fronteras y podemos hablarnos. Y lo que incentiva es la compartición de bienes. Esta figura estaba desde la Convención contra la Criminalidad Transnacional de la Convención de Palermo, la figura de la compartición de bienes. ¿Y cómo vamos a hacer, cómo vamos a viabilizar esto desde el punto de vista de América Latina? No, porque existe en la ley de México, existe en la ley de Perú, lo vi, la posibilidad de compartir bienes. Pero esto que lleva a que tenemos que hacer memorandos de entendimiento entre las autoridades de los países que tenemos la extinción de dominio para compartir. Porque, ¿qué te incentiva a ti si te pide un fiscal, oye, hagamos una investigación conjunta? Entonces, pues existe una posibilidad de compartir, pues tú le vas a poner más empeño porque también te va a quedar bienes que van a ser para alimentar tu fondo de bienes. Y esto lo estamos haciendo hoy en día con Estados Unidos. Ya tenemos casos, yo cuando estuve en la dirección, hasta el año pasado llevé un caso, por eso me consta, y es como un ejemplo de que se puede hacer, se pidió, el juez ya dictó la sentencia, además porque fue anticipada, entonces se iba con compartición y no te van a cooperar si no hay una posibilidad de compartir. Eso no quiere decir que el Estado no te vaya a cooperar porque existen tratados y tiene que hacerlo, pero va a fluir mucho más si existe una posibilidad de compartir. Ya Estados Unidos lo demostró. Estados Unidos es un país rico, pero aún así le interesa compartir y ellos tienen algo que nosotros no tenemos y es la información. Entonces, nosotros tenemos los bienes y ellos tienen la información. ¿Qué hicimos? Oye, hagamos un buen acuerdo, compartamos y aquí les afectamos los bienes, que ustedes nos ayuden a identificar allá con los presos colombianos que están extraditados y compartimos. ¿Y cómo vamos? Pues 50 y 50 y pues miti, pero es una buena posibilidad. Otra gran posibilidad, pues el ofrecimiento de pruebas. Ese ofrecimiento de pruebas está amarrado a la compartición. Si yo tengo un memorando de entendimiento con ese país, ellos van a querer ofrecerte la prueba, te van a querer ofrecer el testigo, te van a ser mucho más generosos porque saben que de ahí van a tomar parte y va a ser más exitosa la investigación. Bueno, ya esto como para cerrar, para las personas que manejan los departamentos de cumplimiento y que trabajan en ellos y que creo que son la mayoría o todos, es importante que veamos la extinción de dominio como un riesgo que tenemos que tenerlo presente en nuestros programas de prevención de lavado de activos, un riesgo que tenemos que identificar, un riesgo que tenemos que mitigar y que si en el caso que lo presentemos, cómo debemos manejarlo. Es importante que sepamos que es un riesgo jurídico, que ustedes ya saben, un riesgo reputacional, el más importante de todos los riesgos y que nos afecta más a cualquier organización, pues si ustedes lo están haciendo por sus organizaciones, tengan en cuenta que esto puede afectarlos y operacionalmente también los puede afectar. Entonces, por eso es importante que lo tengan. Y como los grandes desafíos que tenemos que enfrentar es que siempre tengamos en cuenta, la acción no es inconstitucional. Tenemos que defender la autonomía e independencia de la acción de extinción de dominio. Tenemos que ser unos defensores de la despenalización de la acción de extinción de dominio. Hay algo que no les dije y es impulsar el comiso. Muchas veces en los países entra la extinción y se olvidan que existe el comiso. Eso que lleva a congestionar la jurisdicción de extinción de dominio. Entonces, si utilizamos el comiso de manera estratégica, igual como la extinción de dominio, pues vamos a perseguir de manera exitosa la persecución de los activos ilícitos. Proteger los terceros de buena fe. ¿En qué momento se controvierte la buena fe? Antes de afectar un bien, no después. Se debe publicitar las medidas de prevención de la acción de extinción de dominio, así como existen programas de prevención de lavado, que todos estos programas de prevención de lavado incluyan a la acción de extinción de dominio como un riesgo. Que se hagan campañas así a nivel nacional o en la televisión, hagamos negocios prudentes y diligentes. Evitemos estar inmersos en un proceso de extinción de dominio. Yo me acuerdo, yo sé que el doctor Wilson se acuerda, en las Naciones Unidas teníamos la campaña de los negocios serios y seguros, creo que era. Responsables y seguros. Responsables y seguros. Negocios responsables y seguros. Eso se publicitó. Yo creía que eso hay que seguirlo publicitando. Yo creo que
no solamente el diplomado, que la gente sepa de extinción de dominio, no solamente es el que trabaja en un departamento de cumplimiento, es todos. ¿Por qué? Porque afecta a todos. Que existan jurisdicciones especializadas, que exista una policía judicial especializada, que haya una integración entre la UIAF y la Fiscalía. Eso es importante, no solo para casos de lavado, para casos de extinción. Lo han descubierto y hoy en día creo que hay más casos por extinción que casos de lavado con UIAF y el ente investigador, porque da muy buenos resultados y porque hace una buena relación. Igual, aunque no lo puse ahí, no solamente es una relación, sino tener una buena relación con los sistemas, con el sistema financiero, con el sector real, con las personas del departamento de cumplimiento, que no vean a la Fiscalía con miedo, sino como de pronto pueda llegar, porque a veces dicen, bueno, pero si le da miedo llegar a la Fiscalía, por lo menos lleguen a UIAF, pero lleguen y reporten para que de ahí filtre a la Fiscalía. Crear canales directos entre fiscales homólogos de la región para fomentar la cooperación y celebrar memorandos de entendimiento que desarrollen la compartición. Me parece que estos son los grandes desafíos para tener jurisdicciones y ejercicios de la acción de extinción de dominio exitosas en América Latina. Es superar estas dificultades que hemos tenido y que yo seleccioné esos puntos como las dificultades que tuvimos los colombianos. Ya son 24 años de ejercicio de la acción de extinción de dominio en Colombia y todavía vamos descubriendo y solo es que ustedes vean, hoy no les dije eso porque no íbamos a perder tiempo, pero solo ver la evolución legislativa es para que nos veamos que vivimos en un constante mejoramiento. A veces es muy constante, no debería ser tan constante, pero igual eso implica, porque es buena. Y la acción de extinción de dominio da buenos resultados contra la criminalidad y eso es lo que lleva a que todo el mundo quiera más resultados y que quiera cambios.